Hoy está con nosotros en esta serie de Pe a Pa del canal Última Palabra, Juan Carlos López. Pe a Pa es con periodistas. Usualmente los periodistas son muy buenos entrevistadores o entrevistadores por lo menos y casi nunca los entrevistan porque no parecen interesantes y la verdad es que sí son interesantes porque son mal que bien el vehículo a través del cual pasa la información y a través del cual eh, se hacen entrevistas, se hacen crónicas, se hacen todo tipo de informes y parecería que fueran transparentes porque nadie les pregunta por su vida ni por su profesión. Entonces esta serie la orientamos hacia allá. Está con nosotros un compatriota muy valioso que es Juan Carlos López, que fue periodista en Colombia por mucho tiempo y después se fue a CNN en español y lleva casi 20 años en esos o más, casi 25 años, em, trabajando para la cadena y me parece interesantísimo para ustedes que sepan cómo ve las cosas un compatriota nuestro que está en un centro de poder tan importante como es CNN en español. De hecho, con los demócratas ustedes se llevaban muy bien, ¿o no? Muy buenos días, Pablo. Buenas tardes. Pues en realidad, cada gobierno tiene su particularidad y yo separaría demócratas republicanos del gobierno de Trump, que es una cosa muy distinta. No hay una mala relación, pero sí estamos en un momento diferente y en una forma muy diferente de ejercer el periodismo en tiempos de muchas noticias y una tarea muy difícil de poner todo en contexto. De hecho, ustedes eh, han sido muy criticados por Trump, no ustedes, sino la cadena CNN en inglés y en español, y en varias ocasiones el presidente ha sido bastante, y sus funcionarios bastante displicentes con los periodistas de CNN. Ustedes más o menos están hoy en riesgo, porque de pronto les dice que si no les da pena ser periodista, que usted más o menos no tiene la autoridad, no hablo de usted personalmente, pero ustedes no tienen la autoridad profesional ni moral para venir a hablar de lo que hablan. Me parece muy interesante la división que hace usted de demócratas, republicanos y el gobierno de Trump. En algún momento se llegó al cliché de que CNN era, digamos, simpatizante de los demócratas, Fox era militante de los republicanos, y en esa dualidad, ¿ustedes cómo hacían para manejarse en cuanto a la información cotidiana de la Casa Blanca? ¿Cómo hacían para que los dejaran acceder libremente y los tuvieran bien Ha informados? habido incidentes puntuales. Por ejemplo, recuerdo un colega que ya no está en la cadena, Jim Acosta, que era muy crítico de Trump y de su presidencia en su primer periodo. Llegó un momento en que le retiraron la credencial. CNN demandó, ganó, le tuvieron que demandar, devolver la credencial. Es el estilo de Trump. Trump confronta, Trump desafía, Trump descalifica. Es parte de su modus operandi y uno se acostumbra a trabajar en ese ambiente. Como en cualquier cadena, y Pablo lleva muchos años en esto y sabe que ha sido tanto como periodista como ejecutivo, uno tiene una orientación y la orientación nuestra es hacer nuestro trabajo, informar con la mayor transparencia posible. Se habla, y en este mundo tan polarizado en que si uno critica al gobierno de turno es opositor y no, simplemente la información está ahí y hay una característica, y vuelvo a la diferencia con Trump, que con Trump es tan fácil verificar cuando dice una mentira que simplemente uno sale y dice esto es una mentira y sus simpatizantes lo toman como un ataque. No es como un ataque, es hacer periodismo. Y cuénteme de alguna manera, antes, digamos, su primer gobierno fue más republicano que trumpista. Hoy en día él se fue al extremo y vivimos en una polarización, o usted es pro Trump o es anti Trump. ¿Esa diferencia entre el primer gobierno y este segundo se siente o son similares las experiencias? Ya estábamos acostumbrados en cierta manera, lo que pasa es que en este gobierno, en este nuevo periodo, ya está completamente desatado, no tiene ningún tipo de control. En su primer gobierno tenía funcionarios que manejaban una serie de principios operativos que lo hacían más tradicional. Y ahorita estaba pensando, por ejemplo, en el gobierno de Bush. Y a uno se le olvida que el gobierno de Bush fue polémico, que había críticas, que había enfrentamiento, pero Bush era otro tipo de persona. Uno podía conversar con Bush. Yo le puedo decir que de los presidentes que he tenido la oportunidad de entrevistar, probablemente la persona más amable fue George W. Bush. Ya con Trump el acceso cambió completamente y ahora
estamos acostumbrados, ¿no? Es una estrategia que tiene Trump a través de sus asesores es lanzar tanta información que abruma a los medios y uno no sabe en qué enfocarse. Y es solo seguir, en el día pueden salir 2 o 3 noticias. Para quienes nos ven y saben de periodismo, esto no es sorpresa. Para quienes no, pues uno tiene un ciclo noticioso, ¿no? Entonces sale una noticia grande y la desarrolla y viene algo de calma hasta que viene la próxima noticia grande. Con Trump uno puede tener 1, 2, 3 noticias grandes el mismo día y con el tiempo limitado es difícil explicarlo. Eso tal vez es el reto, que lanza tanta información que uno tiene que saber cómo se enfoca y cómo cumple su trabajo. De hecho, en eso se parecen el presidente Trump y el presidente Petro. Todos los días, el presidente Petro, a través de un Twitter, está generando una controversia enorme, descalificando a alguien, acusando a alguien, cuando digo alguien puede ser una entidad. Y en general es fijar la agenda. En eso, lo que los americanos llaman setting the agenda, es una estrategia política muy usual previa a las elecciones. Lo que pasa es que estos dos presidentes lograron que en sus presidencias siguieran con la misma táctica. Es cada día les genero 3 noticias que los ponen a brincar y a ver cómo interpretan, y cuando ya están tratando de informarlo más de una manera más sólida, ya salen otras 3 o 2 o 4. Entonces, para los medios es muy difícil el seguirlos. Pero recuerdo, porque trabajamos juntos en Colombia, usted trabajó en el Noticiero Nacional, en el Noticiero de las 7, en el 24 horas. Recuerdo que nosotros hacíamos el intento por no dejar que la agenda la fijara el gobernante y entre otras no fueran a cubrir sus informaciones en el mismo vehículo para que no se convirtieran en personas altamente influenciables por el poder. Eh, en los Estados Unidos, ¿cómo funciona eso? Porque ellos fijan la agenda, pero ustedes pueden no cubrir algunas de las informaciones. O la instrucción de ustedes es cubra todo lo mejor posible. En realidad no tenemos una instrucción sobre qué cubrir. Tenemos una línea, y quiero destacar para quienes nos están viendo que conté con la ventaja al inicio de mi carrera de tener a Paulo de jefe. Y lo importante de tener a Paulo como jefe, y lo digo porque está acá, es porque tenía criterio y cuando llegaba al consejo de redacción sabía quién le estaba echando carreta y quién no. Y tomaba decisiones que en ese momento sorprendían, pero uno decía, cuando uno trabaja con alguien que sabe lo que está haciendo, puede hacer su trabajo mucho mejor. Y esa fue una lección muy importante. Yo tengo una gratitud enorme con Paulo, profesionalmente y personalmente. Se los tengo que decir, si ustedes están viendo, Paulo es como ustedes lo ven y lo han visto en las entrevistas, y lo han visto en cámara, es un señor. Y eso permitía a uno poder ejercer el periodismo sabiendo que había un respaldo. ¿Cómo trabajamos nosotros? Tenemos nuestra reunión editorial como tienen los diferentes medios de comunicación. No hay una orientación que dice nos metemos por acá, nos metemos por allá. Yo, por ejemplo, en este punto ya mi responsabilidad es la cobertura política de Estados Unidos y lo que sale de Washington. Entonces yo planteo la agenda de lo que vamos a cubrir. El programa que yo hago es enfocado en Estados Unidos y con mi equipo definimos de todo lo que sale en qué nos enfocamos. Pongo un ejemplo. Esta semana Trump sacó un mensaje amenazando con no dejar entrar en funcionamiento un puente que une a Ontario en Canadá con Michigan en Estados Unidos. El puente lo financió Canadá, se gastaron 4.400 millones de dólares, va a acelerar el flujo en una zona muy congestionada. Y lo hizo de un momento a otro en un mensaje en su red social. Empezó ¿de dónde sale este tipo con esto? Y él sale con cosas, y sí hay muchos paralelos entre Petro y Trump, a pesar de que estén en opuestos ideológicamente, pero son populistas. Trump dice que si Canadá firma acuerdos con China, China va a prohibir el hockey en el deporte nacional de Canadá y que se va a acabar el campeonato de hockey. Unas cosas que uno dice, esto, ¿cómo lo explica uno? Ya hoy sale, el New York Times revela que 2 horas antes de Trump publicar ese mensaje sobre el puente de Canadá, el secretario de Comercio le había llamado porque se había reunido con un multimillonario que respalda a Trump, dueño del puente un puente que está en funcionamiento entre Ontario y Detroit, que se va a ver afectado por el nuevo puente y que lleva tiempo tratando de matar esta iniciativa. Así funciona Trump. Es tan básico todo el proceso que uno tiene que estar con la atención y poderlo explicar para quienes
vean lo que uno hace, entiendan de dónde viene. Y esto es solo una de las noticias de la semana, de las muchas que podemos hacer. Entonces, esa es como que nos dan, yo tengo las herramientas, tengo el espacio, tenemos una serie de filtros para garantizar que lo que hacemos cumpla los estándares de CNN, cumpla los estándares de veracidad, que no esté contaminado, pero hay una libertad editorial que es una responsabilidad muy grande para quien la tiene, pero así es que operamos, ¿no? Entonces, hay una infraestructura muy grande dentro de la que nosotros estamos, que es la infraestructura de CNN con eh, una cantidad enorme de recursos, y eso hace que también uno pueda tratar de contar las historias con tratar de hacerlo de la manera más sencilla, Y ¿no? cuando usted habla de que ambos son populistas, y es para la prensa muy difícil convivir con el populismo, porque cada vez que da una información que no le gusta al presidente, sea el presidente de los Estados Unidos o el de Colombia, se devuelve una agresión directa contra el medio, o una descalificación personal del periodista, o un argumento que a veces no es cierto y que el periodismo o los medios vuelven a tener que rectificar y decir eso no es verdad, igual es mentira. Eso genera una espiral de conflicto con el que es muy difícil vivir. ¿Cómo manejan ustedes lo cotidiano con esa presión del poder sobre los medios? Mire, yo veo una diferencia con Colombia y tengo que destacar, yo llevo 25 años fuera. Entonces, lo que yo veo es, en realidad tengo una mirada limitada. Y yo noto que Petro es muy hábil en provocar controversias que demuestran que muchas veces las formas se cubren las noticias sin profundizar. En el caso de Trump, la presión es distinta. Trump opera y para quien haya visto la serie de películas del Padrino, el libro de Mario Puzo y la serie de la trilogía, así entiende uno cómo opera Trump. Entonces, Trump puede no lanzar la amenaza directa, pero vemos lo que pasó con el Washington Post, un periódico que tumbó a un presidente y con el escándalo de Watergate, que en 2013 compra Jeff Bezos y se ve como la salvación del medio, este magnate que decide invertir y el periódico se recupera y en la parte digital y en su solidez editorial. Pero con la segunda llegada de Trump, Bezos dio un giro, y ese giro fue que el periódico ya no iba a atacar a Trump, que las páginas editoriales ahora parecen de un diario conservador, y la semana pasada anunciaron despidos de una tercera parte de su planta. Hubo hasta corresponsales de guerra que estaban en zonas de combate, que fueron despedidos en zonas de combate y que tuvieron que hacer una recolección de fondos para ayudarlos a regresar, a salir de esos lugares. Entonces, esa presión, eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La presión es económica. En el lado nuestro, yo no lo he sentido de manera directa, pero todas las cadenas están al tanto y por eso nos cuidamos mucho en la precisión de la información que damos. Igual, sabemos que hay cosas que no le van a gustar, que va a salir a criticar. Eh, Él utiliza mucho el sistema judicial. Él demandó al New York Times y perdió, demandó a la cadena CBS, y aquí fue interesante porque el caso, decían los abogados y los expertos en tema de libertad de prensa, no tenía cómo ganarlo Trump, pero había una fusión de la empresa dueña de CBS que estaba esperando que dejaran una transacción y le pagaron una cifra muy importante para resolver la demanda. Y ese es como el mecanismo que él tiene de ejercer presión, amenazar judicialmente, utilizar las cortes. Yo eso no lo he visto en Colombia, pero digo, no estoy allá. Yo veo que la retórica de Petro se parece, pero comparado con otras épocas, yo no he visto una persecución a los medios como acá se está dando con el llamado lawfare. Eso sí está ocurriendo. Y uno, eh, depende del medio en el que esté y depende de lo que reporte. Es una realidad que, por ejemplo, tengo una colega, Caitlin Collins, que es de la nueva generación, que es la presentadora ahora principal en la noche, y hace poco le preguntó a Trump sobre Epstein y él la empezó a insultar públicamente y le reclamó porque ella nunca sonreía. Eh, y eso es una característica de Trump, es mucho más fuerte con las mujeres que con los hombres, descalifica a las mujeres y especialmente a las mujeres negras. Y son temas de los que uno puede hablar, ¿no? El racismo de Trump es evidente y es claro y está demostrado, eh, y es como su estilo de interactuar. Quien va a la Casa Blanca sabe que eso es lo que va a enfrentar, es la realidad, pero los periodistas tenemos esa característica, nos gusta
Eso eso es como esa analogía de los toros de casta. Y sé que hay mucha gente que odia la lidia, pero entre más nos atacan, más nos defendemos. Aquí también en Colombia ha habido una confrontación, ¿no? No lo que podría llamarse una persecución a los medios de comunicación, pero una confrontación permanente. Y de hecho, eso agita todo el ambiente nacional permanentemente. Pero al mencionar usted el caso del Washington Post, que compra Jeff Bezos, y cómo cambia la línea editorial en el segundo gobierno, viene un tema que permanentemente es criticado en Colombia y es la propiedad de los medios de comunicación por grupos económicos, porque se ha tratado de hacer una narrativa en el imaginario colectivo de que los medios, al ser propiedad de los grupos financieros, se orientan de acuerdo a sus intereses. Y entonces el hecho de que los medios, los dos canales privados sean propiedad de eh, grupos económicos y que el canal local, como puede ser City TV, sea de otro grupo económico, el Tiempo sea del mismo grupo económico que City TV, son simplemente instrumentos de la riqueza económica para influir en la opinión pública. Em, Ahí usted al contar el cuento de Jeff Bezos, pues un poco se siente esa influencia de lo económico en lo político. CNN no es propiedad de ningún grupo económico específico, hasta donde entiendo, es un medio independiente. Fox es de propiedad del grupo Murdoch, que es muy amigo de Trump. ¿Cómo se vive ese escenario de los medios periodísticos que quieren ser independientes y de la política? ¿Cómo es eso en Estados Unidos? CNN surge una idea de Ted Turner, que era es un magnate de Georgia que heredó una empresa de vallas y no le gustaban las vallas y las cambió por un canal de cable cuando estaba empezando el cable y se le ocurrió la idea de ofrecer contenido a los sistemas de cable que no tenían. Al principio les dio el contenido gratis, luego cobró por contenido y por publicidad y así se hizo multimillonario. Eso entra en una serie de fusiones y en este momento CNN es parte de Warner Bros. Discovery. Esa es la casa matriz. Creo que la diferencia es que el nivel, la escala del negocio de un medio como CNN hacía que fuera tan fuerte económicamente que podía ser independiente de las presiones políticas, porque tenía garantizado, no dependía de pauta oficial, no dependía de presiones del gobierno, pero sí hay una transformación con las nuevas tecnologías y las redes están cambiando esa dinámica. En este momento hay una consolidación de medios, por ejemplo, CBS News es ahora parte del grupo Skydance, que es parte de Paramount. Y el dueño de eso es un señor que se llama Larry Ellison, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Está ahí pegadito a Elon Musk. Su hijo maneja ese proyecto. Y CBS cambió su línea editorial. Ahora la directora ejecutiva de noticias de CBS es una periodista muy joven, eh, bastante polémica por su línea editorial más centro derecha, más un cambio que ha generado controversia. Y con lo que demuestra el post, hace poco yo fui a Paraguay a hacer una presentación y yo ponía el ejemplo, yo vivo en un edificio de 18 pisos, digamos que puede haber, no sé, 400 apartamentos. Creo que en este edificio hay 4 o 5 personas, entre las que me incluyo, que tenemos suscripción al periódico. El resto ya nadie los tiene. La gente utiliza las redes y eso está cambiando la dinámica de los medios. Ahora, en el caso del Post, eh, Bezos acaba, no sé si en la controversia del documental sobre Melania Trump, la esposa del presidente. Amazon, que es propiedad de Bezos, se gastó como $75 millones en el documental sobre los 20 días de Melania Trump antes de la toma de posesión. A ella los cálculos es que le quedaron 28 millones a ella libres. El documental ha tenido muy pobre respuesta en las salas de cine y se ha presentado como una forma de Bezos de congraciarse con Trump pagándole por un documental. Cuando le preguntaron se molestó mucho y dijo que él no tenía nada que ver con eso. Pero sí se está viendo ese tipo de dinámica que era más difícil de ver en el pasado. Y imposible, igual si uno ve la película sobre
el caso Watergate y cómo lo manejaron en el Washington Post, pues siempre ha habido presiones. Y usted que tenía que responder el teléfono sabe que siempre hay una llamada para ver cómo se están cubriendo las cosas y ahí es donde está el filtro, ¿no? Estamos en un escenario completamente distinto y yo creo los que vamos ya de salida le estamos dejando a los que vienen de entrada un mundo completamente distinto de la información, en donde hay tanta gente que puede informar que no tiene los filtros o el rigor y hace que estemos en un terreno bastante complejo, ¿no? Hay mucha información, pero hay mucha desinformación y la viabilidad de los medios se está viendo una transformación en que todo va a ser digital. Entonces, la radio lo está matando hace tiempo, no se ha muerto, pero vemos que en Colombia ha habido una consolidación. Acá la radio ya como a nivel de noticias es muy débil. Los medios tradicionales estamos viendo esos cambios y todo es cada vez más digital y redes. Usted menciona que los que vamos de salida no, no le preocupa que dada su posición, digamos, equilibrada y analítica en un medio que no es apreciado por el gobierno, precipite su salida, no ha sentido la presión de que lo hagan perder su empleo, de que su intimidad y su seguridad personal puedan tener o las de su familia puedan tener algún tipo de afectación por la presión del poder. Eso en Colombia existe o ha existido por muchos años. En Estados Unidos, ¿usted lo siente hoy en día en que hay tal polarización? No, yo no lo he sentido. Yo recuerdo cuando trabajé hace muchos años en Univision, en el canal de Univision en Miami, eh, César Gaviria era el secretario general de la OEA. Y el director de noticias se sorprendió porque recibió una llamada de la OEA por una noticia que habíamos cubierto en Nicaragua, había pasado algo, y eso no lo entendían, que una figura estuviera llamando a un medio a preguntar por una cobertura. Eso no. Entonces, no lo siento. Yo cuando hablo de estar de salida es porque ya estoy en una etapa de mi vida y yo digo, hay gente que está detrás que hay que abrir la oportunidad y dejarlos que ellos vengan y que ellos hagan lo que uno hace y uno eh, empezar a preparar la siguiente etapa, ¿no? Pero yo a nivel personal no. Y una de las cosas que me sorprenden del periodismo, obviamente para uno hacer esto debe tener una dosis sana de ego, pero muchas veces queremos entrar todo a través nuestro y yo no siento esa presión, no la he sentido. Sí hay en este momento en Estados Unidos una sensación de temor, como una incertidumbre por todo lo que está pasando en temas de inmigración por las presiones que ejerce este gobierno. Mire, yo tengo gente muy seria, gente con la que, fuentes o gente con la que uno conversa, y hay una que es una mujer muy talentosa que trabajó en derechos humanos, ahora trabaja en una ONG de transparencia. Ella es nacida en Estados Unidos, o si no es nacida, es hija de estadounidense, no sale, no viaja dentro de Estados Unidos sin el pasaporte. Entonces, cuando uno ya viaja, yo el último viaje que salí, sí estaba pensando al regreso si iba a tener algún tipo de inconveniente, porque sí hay un malestar, pero eso es generalizado, no solo para la prensa. Con el tema, digamos, de los permisos de residencia, de todo eso, que lleguen a ser vulnerables en ese sentido, que si no tienen el pasaporte, de pronto Mire, hoy vi un mensaje que publicó el Departamento de Seguridad Nacional en redes poniendo como ejemplo, porque Pablo conoce muy bien Estados Unidos. Acá no es normal que a uno lo paren en la calle porque sí, cuando yo era adolescente en Bogotá era normal que a uno o la policía o el ejército lo parara a pedirle documentos y eso era normal. O era normal uno salir por las calles y sigue siendo normal en Colombia y ver tanques o vehículos blindados en las calles. Acá eso no es normal. Y hoy el Departamento de Seguridad Nacional publica un mensaje diciendo, e incluye a Colombia en esa lista de países donde la policía le puede pedir a uno documentos que la izquierda radical quiere que en Estados Unidos eso no sea así. Pues es que acá hay una constitución y la constitución tiene la cuarta enmienda y la cuarta enmienda protege en contra de la detención arbitraria y de que a uno simplemente lo puedan parar, pero la Corte Suprema, que es la que define todo, permitió que los agentes de inmigración paren a las personas basadas en su apariencia.
o si tienen acento. Eso antes no ocurría. Ese es el escenario que se está viviendo en Estados Unidos y por eso digo que el malestar es generalizado de lo que están haciendo. Están deteniendo ciudadanos estadounidenses, están agrediendo a la gente y lo que despertaron fue una ola de indignación que ahora la gente se va a seguir a los agentes con silbatos, con pitos, a hacer bulla, a tratar de que no detengan, pero dicen que el objetivo era detener a personas con antecedentes penales. Más del 70% de las personas que han detenido para deportación son personas que no tienen ni siquiera una multa de tránsito. Hay, por ejemplo, un medio independiente, ProPublica, publicó esta semana cartas de niños que han sido detenidos. Entre eso hay una niña, niña colombiana de 13 años. La tuvieron 113 días en un centro de detención. Ella llegó con su visa, creo que a Nueva York, a pasar unos días con su mamá, pero la usaron a ella de gancho para detener a la mamá. Y como no la pudieron detener, a la niña de 13 años la tuvieron en un centro de detención 113 días. Y así como esos casos, hay muchos. Eso es lo que está viviendo Estados Unidos y por eso este momento es tan distinto. Consideraría que CNN en español, que de alguna manera es como la representación del público hispano en materia informativa, eh, tiene más riesgos de confrontación con el gobierno que CNN en inglés, donde No, no. no, creo que el tema del idioma es importante. Si Trump hablara español, yo creo que sí nos metíamos habría más controversia, pero la presión que mantiene sobre CNN es fuerte y hasta ahora CNN ha resistido, ¿no? Entonces eh, Es con la organización, no con un pedazo de la organización por lo que su pasa es que Trump tiene un discurso público que no siempre coincide con lo que habla en privado. Él le habla mucho a su público, entonces él dice muchas cosas. Quienes lo conocen, conocí a un compatriota que trabaja en la Casa Blanca, lo conozco hace años. Mm, Es un ujier, es de Cali, lleva muchos años allá. Y diferentes presidencias, cuando yo iba de visita a la Casa Blanca, conversábamos, y él me hablaba de su trabajo. Y él decía que en el trato diario Trump es un tipo muy amable, que es muy diferente con los empleados, que es una persona muy diferente a la que se ve en televisión. Eh, entonces, él sabe, él maneja muy bien, como lo hace también Petro, sabe lo que dice y sabe cómo mueve a la gente con su discurso público. Eh, y Trump se cree muchas de las cosas que dice. eh, hay, por ejemplo, CNN, que es parte de Warner Brothers está dividiendo en dos. La parte más grande, que es Warner, la de los estudios de Hollywood, y que tiene HBO y tiene otros, eso lo compró Netflix. Ese negocio está en marcha, pero eso necesita aprobación del gobierno. La empresa ya se estaba dividiendo y nosotros estábamos en parte de una división que queda separada. Y eso ha generado controversia porque esta gente de Skydance, que son los Ellison, que son eh, Larry Ellison de Oracle, la firma de software, son cercanos a Trump. Y ellos quieren comprar todo Warner Bros. Discovery, incluido CNN. Pero como se fueron con Netflix porque ofreció mejores condiciones, ha habido presión para frenar el negocio y que seamos parte de ese Skydance. Pero aún en modo de negocio, luego salió que Trump a través de sus empresas había invertido en las dos empresas porque Trump gana o gana. El tema no es ideológico, el tema es de réditos. Y por eso vuelvo al punto. CNN, la ventaja que ha tenido siempre es su independencia económica, que un medio puede pertenecer a una organización, pero si usted gana más de lo que si usted tiene una hoja, una hoja financiera sólida, pues puede ser bien, la independencia es más fácil. Cuando no, es más difícil tenerla y es el riesgo. Y por eso yo siempre he admirado mucho a los colegas en Colombia que siguen trabajando y denunciando y en la región en realidad. Y aquí uno lo ve, la gente del Washington Post o del New York Times, de los diferentes medios, también es navegar esas presiones que muchas veces no es algo, una gran conspiración, sino que estamos entre humanos, ¿no? Y muchas veces las decisiones uno puede estar de acuerdo o no, pero volviendo al punto, no, yo no veo que nosotros en CNN en español tengamos un riesgo diferente al que tiene CNN, porque igual seguimos los principios y eh, es un sistema muy diferente al que se sigue en otros países, que hay una serie de filtros
que al fin y al cabo uno sabe como periodista que es responsable por lo que dice, ¿no? Y por lo que reporta. Y cuando se cometen errores, pues hay consecuencias. Usted dijo que tanto Trump como Petro eran populistas y que eso de alguna manera los identificaba en la forma como reaccionan o fijan la agenda. ¿En qué cree usted que se parecen evidentemente esos dos En populistas? su estilo, en su comunicación a través de redes, en, en que uno ve declaraciones de ambos y se rasca la cabeza y dice, ¿este de dónde salió con esto? En que creen que saben más que todo el mundo, en que, Descalifican a todo el mundo. en que descalifican a todo el mundo. Yo veo que Trump es mucho más agresivo porque tiene mucho más poder, eh, y creo que sí es claro que eh, Trump no es una persona analítica ni es una persona que haya leído mucho. Ahí sí hay una diferencia importante. em, pero su estilo de interactuar con a través de las redes y Trump, por ejemplo, su red social es un canal de comunicación. Ese fue un pleito grande en el primer gobierno porque querían decir que eso no era un medio oficial y hubo fallos judiciales que dijeron sí, lo que sale ahí son comunicados oficiales del presidente de Estados Unidos hasta que lo sacan de Twitter por la insurrección del 6 de enero de 2021 y luego él termina, es que hace unos negocios, él hace negocios con su nombre, entonces crea en esta red social Truth Social, alguien pone el dinero, él solo pone su nombre, pero él queda con la propiedad. Y la red social es bastante precaria comparada a las otras, pero es el canal oficial de Trump. Usted como creo que el corresponsal en jefe para América Latina, ¿usted qué perspectiva tiene de Colombia bajo este gobierno? Yo soy director político para Estados Unidos de CNN Español y soy el presentador de dos programas en Washington y manejo acá. Em, lo que yo veo y se vio en esta última reunión cuando vino Petro, Colombia sigue siendo el único aliado grande que tiene Estados Unidos en la región, porque Brasil ya es muy grande y tiene su propia agenda. Con México hay unos vínculos muy fuertes y Sheinbaum está manejando esa relación. Y a pesar de las diferencias, Colombia sigue siendo un aliado importante y se vio tras esa reunión, ¿no? Y por eso es que digo que es una situación tan extraña en el que un mes antes Trump está acusando a Petro de ser un líder del narcotráfico y amenazándolo con que lo va a capturar y el mes están de mejores amigos acá en Washington. Y mire que esto no es una coincidencia. El alcalde de Nueva York, Trump lo atacó por comunista, lo habían atacado por ser el primer alcalde musulmán, que iba a acabar con la ciudad. La retórica en la campaña para que perdiera y ganó por un margen muy amplio, porque Nueva York como ciudad es de gran mayoría demócrata. Allá Trump, aunque esta es su ciudad, no es muy popular. Y apenas gana el tipo, lo recibe en la Casa Blanca y son grandes amigos. Y son esas contradicciones que uno no entiende de Trump y seguramente responde más. eh, Trump es una figura que cree en el poder real. Por eso uno entiende, por eso uno ve que es cercano y admira a Putin, a Kim Jong-un, a Xi Jinping. Él le cree a los líderes fuertes. Y vemos lo que pasó en Venezuela. En Venezuela salió Nicolás Maduro, salió Silvia Flores, pero sigue gobernando la misma gente que estaba antes. Y sigue la misma estructura de poder, aunque haya habido algunos cambios, aunque hoy está el secretario de Energía de Estados Unidos allá, pero el poder real lo sigue teniendo Delcy Rodríguez, su hermano Jorge y la gente que estaba gobernando con ellos. eh, un pragmatismo absoluto, diría yo, en donde no es tanto el tema de los principios o la democracia, porque el día del 3 de enero, cuando Trump da su discurso para anunciar lo de Maduro, no habló de democracia, no usó la palabra una sola vez, pero sí habló de petróleo. Entonces sí es un tema más pragmático. Alguien me decía, hablaba con un economista, me decía, es la nueva geoeconomía que está siguiendo la presidencia de Trump. Y usted como aplicando un poco ese análisis, aquí en Colombia se especula sobre qué fue lo que Trump y Marco Rubio y Bernie Moreno y todo le pidieron al presidente Petro para cuando regresara a Colombia como ahora lo que es el gran amigo aparente de Trump. Porque usted está diciendo aquí hay como una mentalidad geoeconómica o transaccional
¿qué puede haberse acordado con Colombia o negociado con Colombia después de esta visita del presidente Petro a la Casa Blanca? Lo que pasa es que esta presidencia de Trump no es tanto de resultados, no es tanto de estrategia ni de largo plazo, sino es del momento. eh, y depende de los filtros de quien le dan el acceso de la información a Trump. Eh, no me sorprendería que no haya ningún acuerdo concreto de esa reunión, pero yo creo que Trump sí fue bastante claro. El día antes a reunirse con Petro, él dijo, pues de la oficina Oval, le preguntaron y dijo, pues sí hubo diferencias con Petro. Él sí, yo no lo conocía, por eso no me importaron los insultos, pero desde que capturé a Maduro, él se volvió muy amable. Entonces, y yo creo que las cosas, entiendo que se reanudó la expresión con glifosato que no se había hecho. Extraditaron al narco ese que extraditaron el día que Petro vino. Eh, Hay como cosas puntuales de retomar la agenda como estaba, pero con Trump es más la forma que el fondo. Entonces no sé si hay un pragmatismo en el sentido que ya se está llegando a la fase final de la presidencia de Petro, que se entra en el proceso electoral. Esa es una buena pregunta sobre si hay algo concreto y no me sorprendería, conociendo la forma en que gobierna Trump, que no haya nada concreto. ¿Y usted cree que Marco Rubio y Bernie Moreno son similares en eso? Porque aparentemente Marco Rubio tiene una agenda clara sobre América Latina y Bernie Moreno también parece tenerla por las opiniones que da. De esos Pero hay dos, una diferencia importante entre ambos. Marco Rubio fue senador durante mucho tiempo. Marco Rubio fue rival y muy crítico de Trump hasta que se volvió trumpista, y es muy pragmático y tiene acceso al poder, porque no es solo secretario de Estado, sino es el asesor de seguridad nacional y tiene otro cargo eh, dentro del gobierno. Entonces es visto como alguien muy cercano a Trump en este momento. Son Trump y J.D. Vance, el vicepresidente. Bernie Moreno es alguien que acaba de llegar. Bernie Moreno es alguien que está nuevo en el Senado, está nuevo en el mundo político. No es un nombre que tenga el alcance de Rubio, que fue precandidato presidencial y que ha tenido una exposición más amplia. Entonces la influencia de Moreno probablemente sea con Rubio más que con Trump. Y Trump es bastante, diría yo, que distraído. Entonces, no le veo a Moreno todavía el papel que pueda tener un Rubio. Rubio sí tiene acceso al poder, pero Moreno está apenas como y asomándose. aquí también se especula mucho que por ser Marco Rubio casado con una colombiana y por ser cubano dentro de su agenda es evidente que hay una visión política específica frente a Cuba y frente a Colombia. Eso, eso es dentro de lo que usted conoce y entiende, ¿evidente o no? Sí, sí es evidente y vuelvo al punto, Rubio no solo estuvo en el Senado, sino estuvo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Entonces, él, de los pocos, eh, Estados Unidos tiene 100 senadores. En este momento, ya con Marco Rubio fuera del Senado, es difícil identificar cuáles son los senadores que en realidad tienen a la región en cuenta. Yo pensaría en Richard Durbin, que de muchos años hasta estuvo pendiente de la región, pero de ahí de pronto Tim Kaine, que fue misionero en Centroamérica, pero la época de John McCain, la época, de pronto Lindsey Graham también algo de atención le pone, pero la época de una figura como John McCain, que tenía claro lo que pasaba en la región. Rubio es el último de esos. Y Rubio ahora tiene el Departamento de Estado y el, que esto no es menor, el Consejo de Seguridad Nacional es el Departamento de Estado dentro de la Casa Blanca y él tiene esos dos cargos. Entonces, sí, su esposa es colombiana, él, la línea de la Florida es clara en el tema de Cuba y eso se está moviendo mucho porque están asfixiando a Cuba con el tema del petróleo. Pero mire los temas interesantes. Rubio, por ejemplo, fue clave denunciando la corrupción que había de los cubanos que llegaban a Estados Unidos, porque se estaban aprovechando de los sistemas del beneficio social. Antes había dos programas. Uno era Pie Seco, Pie Mojado, que fue creado, creo que por el gobierno Clinton, y era que si un cubano llegaba y tocaba territorio estadounidense, se podía quedar. Si lo cogían en el agua, lo devolvían. Eso se acabó durante el gobierno de Obama y quedó solo la ley de ajuste cubano,
que dice que un cubano que entre legalmente a Estados Unidos, o sea, con una visa, al año y al día ya se legaliza y se queda en el país. Pero Rubio denunció los abusos que había en esos programas. Entonces, sí vemos la tal doctrina Don Rose, sí creo que tiene un énfasis muy grande, un papel muy grande de Rubio. Y Trump siempre ha sido muy claro que lo suyo es transaccional, ¿no? Y tener el acceso a las reservas de petróleo más grandes del mundo como las de Venezuela, para él que dice que todo el mundo ha explotado a Estados Unidos, eh, es, es algo que me imagino que le ayuda a dormir tranquilo. Tal vez lo voy a decir de una forma superficial, pero después de esos comentarios suyos, uno diría que viene un primer golpe de opinión que es acompañado de un lenguaje fuerte, después viene una cercanía amable y posteriormente continúa el statu quo sin que haya profundas modificaciones dentro de la estrategia de la Casa Blanca. Yo creo que tienen tantos frentes abiertos al mismo tiempo. Por ejemplo, ahorita están concentrados en Irán y ya Trump está diciendo que está de pronto manda un segundo portaaviones eh, a esa región. Entonces yo me imagino también mantener la atención En tantos frentes. con tantos frentes, aún para ese gobierno es un reto. Entonces, si Colombia no es un problema mayor, ¿para qué lo van a crear un problema mayor? Eh, y hay que destacarlo. Colombia no es Venezuela, es una situación muy diferente. Eh, Colombia sigue siendo un aliado muy importante de Estados Unidos y sigue teniendo una relación muy importante con, con Washington. Y yo creo que eso lo tienen en cuenta. Lo tendrán en lista, pero yo creo que Petro entendió la advertencia. Petro, porque a Maduro le ofrecieron visita a la Casa Blanca. A Maduro le dijeron venga y Maduro no fue. Y mire cómo terminó. Y yo creo que esa lección le quedó clara a Petro. Y ese, no sé si ese sería el objetivo. Con todo lo que pasó, lo dejaron cuál es la línea eh, que Estados Unidos considera no aceptar. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Me parece muy interesante que hemos hablado sobre el tema de los medios de Estados Unidos y todo eso. Nos quedó faltando su sentimiento y su experiencia en Colombia, que tendremos otra oportunidad para que nos hable de eso, porque creo que los medios colombianos son muy particulares y usted, al haber estado en varios, tiene una percepción sobre lo que es el periodismo colombiano. Pero de todas maneras, hacia donde la conversación nos fue llevando, es muy interesante para nuestro público y para la gente que quiere entender la perspectiva desde el periodismo latino que está en Estados Unidos haciendo presencia. Muy Y creo, agradecido. no, Perdón. con mucho gusto. Y yo creo que eh, la época de los espejitos y de uno creer que lo que hace un medio como CNN es muy superior o diferente, no, el periodismo es el periodismo. Uno trabaja con las herramientas que tiene y le digo, yo siempre estoy pensando en mis colegas en Colombia y en la región que trabajan como pueden y siguen haciendo su labor. Entonces, eh, de nuevo, agradecerle, Pablo, porque usted ha sido un respaldo muy importante en un momento clave y la forma en que yo ejerzo el periodismo tuvo en su forma de actuar, en su verticalidad, una lección de que uno puede, así cueste, uno puede ser fiel a sus principios. ¿Verdad? Le agradezco esos comentarios. Pero pues lo más importante aquí era usted y su labor en el medio en que está y la labor periodística de los periodistas latinos frente a una confrontación tan grande como la que hay con el gobierno americano. Le deseo la mejor de las suertes, Juan Carlos. Le tenemos un enorme aprecio en Colombia y creo que hace una linda labor para América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego.